tarde. Padre amado, gracias quiero darte en esta noche por este tiempo, Señor, de estudio en este libro de John Cotton. Gracias por la vida de este hermano, también por haberse tomado el tiempo, el trabajo, el esfuerzo de dejar escrito su estudio bíblico. Y queremos darte gracias también porque tú pones en el corazón de cada hermano el poder conectarse para también profundizar en estas verdades. Quiero darte gracias, Señor, porque nos enseña los fundamentos del gobierno de la iglesia, cómo funciona la iglesia en la resolución de los distintos casos que van surgiendo, y no es otra cosa más que un diseño tuyo, porque tú has otorgado estas llaves, y lo que deseamos es que con estas llaves otorgadas podamos glorificar tu nombre usándolas debidamente, como tú has planificado. Y sabemos que esta planificación está revelada en tu palabra, y es eso lo que procuramos desentrañar, estudiando todos juntos. Gracias por haber puesto en el corazón de los hermanos dejar sus actividades o terminar actividades, pero disponer su tiempo para poder estar unidos en el estudio bíblico. Te rogamos también por los que todavía no se han podido unir, que les proveas la posibilidad y el tiempo. Oramos al Padre, invocando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, hermanos, nos posicionamos en el capítulo 3 del libro de las llaves del reino de los cielos. Dice así el título: del sujeto receptor del poder de las llaves, a quienes han sido confiadas, primero de la llave del conocimiento y luego de la del orden. Dice, así como las llaves del reino de los cielos son diversas, también son diversos los sujetos a quienes estas han sido confiadas. Como en el cuerpo natural, la diversidad de funciones está en correspondencia con la diversidad de miembros. Primero, la llave del conocimiento, que es la misma que la llave de la fe, pertenece a todos los fieles, sean parte o no de una iglesia local. Como en los tiempos primitivos, cuando los hombres de edad avanzada eran primero llamados y convertidos a la fe antes de ser recibidos en la iglesia. Incluso ahora, un indio o pagano no puede ser recibido en la iglesia hasta que haya recibido primero la fe y haya hecho profesión de ella ante el Señor y la iglesia. Esto argumenta que la llave del conocimiento se da no solo a la iglesia local, sino a algunos antes de que entren en la iglesia local. Y, sin embargo, es dada a los cristianos por el bien de la iglesia, para que los que reciban esta gracia de la fe, por ella puedan recibir a Cristo y sus beneficios, y con ello pueden recibir también este privilegio: encontrar una puerta abierta ante ellos para entrar en la comunión de la iglesia. En segundo lugar, o la segunda llave, es la llave del orden. Hablando del orden de la iglesia, como lo hace Pablo en Colosenses 2:5, voy a pedir, o lo voy a buscar y lo voy a leer. Colosenses
capítulo 2 y versículo 5, habla Pablo de las llaves del orden. Entonces lo voy a leer. Colosenses 2:5 dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, dice así: pertenece a todos los que están en el orden de la iglesia, ya sean ancianos o hermanos, porque aunque los ancianos están en un orden superior por su oficio, aún así, los hermanos, sobre los cuales los ancianos son hechos supervisores y gobernantes, también están en un orden, en una sujeción ordenada, conforme al orden del Evangelio. Es cierto que toda alma fiel que ha recibido la llave del conocimiento está obligada a velar por el alma de su prójimo como si fuera la suya propia y a amonestarlo de su pecado, a menos que sea un escarnecedor. Pero esto lo hace non ratione ordinis sed intuiti caritatis, no en virtud de un estado de orden en el que se encuentra incluso en la comunión eclesial, sino en virtud del amor y la caridad cristiana común. Sin embargo, todo cristiano fiel que está en el orden eclesial está obligado a hacer lo mismo, tanto respecto a orden como a intuitu caritatis. En virtud de esa ley real, no solo de amor, sino de orden eclesial, tal como lo dice Mateos 18, 15 al 17, y lo voy a leer. Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17, dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí la palabra nos habla del fundamento en el cual se basa el hermano Cotton para hablarnos sobre, digamos, el uso de las llaves del orden y cómo es que la iglesia está justamente habilitada para ponerla en uso. Por eso es que él sigue diciendo esto: por lo cual, si el hermano que pecó contra él no escucha su corrección y amonestación, entonces, conforme al orden, debe dar el próximo paso, llevando a uno o dos más con él,
si el transgresor se niega a escucharlos también, entonces, por el orden, debe decirle a la iglesia y luego tomar la actitud apropiada para con él, según Dios guíe a la iglesia al respecto. Entonces, el capítulo de hoy, el capítulo 3, es un capítulo que es bastante corto, pero que, bueno, es bastante aclarativo en explicar, digamos, los sujetos receptores de la llave del conocimiento y de la llave del orden. Entonces, lo que el hermano Cotton explica es que la llave del conocimiento es una llave que es la misma de la fe, es la llave que es otorgada como la posibilidad de que la persona conozca a Cristo. Y es una llave que le es otorgada a la persona que conoce a Cristo. ¿Está bien? Es la llave de la fe. Y por eso esa persona es introducida dentro de la Iglesia Universal de Cristo. Por eso es que Cotton hace la salvedad al principio y dice, bueno, los receptores de esta llave no necesariamente son los que están congregados en una iglesia local, es decir, son todos los cristianos bajo el cielo. Es decir, que esas llaves son llaves generales, la llave del conocimiento y de la fe, no necesariamente están resumidas a personas congregadas en una iglesia local, sino que por más que no lo abordemos al tema desde la iglesia local, son llaves que han sido depositadas en la iglesia universal. O sea que también la tiene otro creyente que recibió esa llave del conocimiento y que pudo creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, al igual que lo pude hacer yo, que también recibí esas llaves. ¿Está bien? Entonces, lo primero que debemos entender es que el hecho de recibir la llave del conocimiento y de la fe nos hace parte de la Iglesia Universal. Y que por tener esa llave del conocimiento y de la fe, Cotton explica que hay una puerta abierta entre ellos para entrar en la comunión de la iglesia. Entonces, evidentemente, lo que una iglesia, especialmente bautista y reformada, busca es que su membresía sea una membresía piadosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la membresía de la iglesia sea una membresía convertida. Bueno, entonces, lo que Cotton está diciendo es que la llave del conocimiento que te hace miembro de la Iglesia Universal es la misma llave que te da lugar justamente a que puedas ser miembro de una iglesia local. ¿Está bien? Ese es el punto que Cotton explica de la primer llave recibida. Pero la segunda explica que es una llave de orden. Es como que el Señor ha diseñado que la iglesia orgánicamente funcione bajo un principio de orden eclesial. Y por eso es que la iglesia, como una institución divina en la tierra, tiene esa llave otorgada de orden. Ahora, la llave de orden, él está explicando que en una iglesia local es dada a los ancianos y a los hermanos, pero ya vimos que por el rol que el Señor ha determinado que cada uno tenga, son llaves de orden que se aplican de una manera distinta. Entonces, lo que está explicando aquí Cotton es que con respecto a los ancianos, ¿sí? Esta llave de orden es una llave de supervisión y de gobierno sobre las personas que están a su cuidado. Y en relación a los hermanos, esta llave de orden es una llave que la puede usar el miembro a pesar de no ser, digamos, llamado con el don de pastor o de anciano, como le quieran llamar, la puede usar en cuanto a lo que es la administración del orden en la iglesia. ¿Y cómo es que la iglesia, a través de los hermanos, puede administrar esta llave
para que se mantenga el orden en la iglesia. Y bueno, aquí presenta justamente el texto de Mateo 18, 15 al 17, en donde cualquier miembro común de la iglesia puede ser un hermano pastor que ha sido agredido por alguna persona, como puede ser un hermano que no es pastor y ha sido, digamos, agredido, se le ha cometido un pecado de agresión a esa persona que ha recibido las llaves del orden está facultado para usar esas llaves del orden. ¿Y qué es en la faz práctica el hecho de practicar el uso de las llaves del orden? Y que con su actitud sujeta a la palabra de Dios, que está dando el consejo de cómo mantener el orden de la iglesia, esa persona va a proceder conforme a la palabra y va a ayudar a que el orden eclesial se mantenga. Noten ustedes, si en una iglesia que se dice ser bíblica, no se aplica el concepto de que cuando un hermano es agredido por otro, debe ir el hermano agredido y confrontarlo al agresor y decirle: pecaste contra mí, arrepentite porque me has hecho daño, porque me has hecho tal o cual cosa. Imagínense en que haya una sumatoria de hechos o de sucesos que se da en la propia relación humana, en donde nos vinculamos personas con tantos defectos y con tantas limitaciones como somos todos, pecadores salvados por gracia. Imagínense ustedes que el uso de estas llaves en una iglesia que se dice ser sana no se usa de manera sana. Entonces, una persona que es agredida va y le cuenta a otro que esa persona lo agredió, y el otro le cuenta: vos sabés lo que el otro le hizo al otro, y el otro va y le cuenta al otro, y entonces se hace como un efecto de enfermedad común, una habladuría por la espalda de la persona agredida y del agresor, que a la larga termina involucrando, digamos, al grupo en una cuestión que debería haber sido tratada ordenadamente. Esta es una llave de orden porque obviamente la persona tiene la facultad de poder ir y de confrontar a la persona que la ha agredido y llamarla al arrepentimiento, pero no quedarse en la primera etapa de la primera confrontación, sino que la palabra establece que hay un orden consecutivo. Si la persona agresora no se arrepiente, el agredido contra el cual se ha pecado debe continuar un proceso, porque ese proceso ordena la iglesia. ¿Qué hace en la iglesia un proceso así? La mantiene en un orden de vida recta, porque en realidad un pecado de un hermano contra otro genera un desorden, genera que la vida de la persona agredida entre en un malestar, genera que la persona agredida entre en un estado de decaimiento y que evidentemente no se esté verdaderamente cumpliendo el de funcionar en unidad los unos para con los otros. Entonces, ¿cómo mantiene el orden el consejo de Mateo 18, 15 al 17? Que evidentemente mantiene el orden porque expone el pecado no arrepentido de una persona que no está cuidando la unidad. Ningún hermano de ninguna iglesia tiene el derecho a perjudicar a otro creyendo de que simplemente porque hablo dice algo del otro, sin que lo justifique, sin que tenga pruebas, tiene el derecho porque la saliva no cuesta y puede hablar. Perjudicar a un hermano, agredirlo moralmente o agredirlo en lo que se dice de una persona, es un hecho muy grave. Y si la iglesia no mantiene el orden, la iglesia puede quebrar, enfermarse, dañarse. Por eso, esta es una llave de orden. Cuando hay personas que agreden y hablan dañando a otra, debe aplicarse por orden el proceso de Mateo 18. Se debe llamar solo a la persona que me agredió, confrontarlo, llamarlo al arrepentimiento, explicarle claramente por qué me agredió, decirle bíblicamente en dónde estuvo su falta y llamarlo a que se arrepiente y vuelva a guardar la unidad para que se pueda funcionar en unidad. Y si la persona no quiere hacerlo, se debe buscar a los testigos, y si con los testigos
no quiere arrepentirse, se lo debe presentar a la iglesia. Entonces, esta llave de orden es una llave entregada a cada uno de los hermanos, y esta llave de orden se usa cuando usamos el proceso de guardar la unidad grupal, tratando las discrepancias personales, cada uno con la persona que lo ha agredido. ¿Cómo se mantiene sana la iglesia? Si a vos te agrede alguien, trátalo con el que te agredió, no lo andes contando. Punto número 1. Si tenés una discrepancia con algún hermano en la iglesia, no se te ocurra contárselo a nadie. Anda a hablar con el hermano con el que tenés el conflicto. Eso mantiene el orden. Y cuando vayas a hablar con el hermano con el que tenés el conflicto, por X motivo, si evidentemente te ha hecho un daño que se constata, llámalo al arrepentimiento. Y si no, llama a 2 personas que puedan estar siendo testigos y de que escuchen la confrontación de 2 más. Y si frente a 3 personas, 2 más aparte de vos, la persona mantiene su postura rígida de no arrepentirse, se tiene que hacer una reunión de miembros y tiene que ser presentado el caso a la iglesia. Y esto es una llave de orden. Por eso es que cuando se aplica esta llave de orden y en la iglesia, la persona frente a la iglesia conserva su postura de insensibilidad y se conserva en el no arrepentirse, la iglesia entonces aplica una disciplina eclesial. Y aquí es donde se conecta con el capítulo 2, en donde estábamos viendo el uso de las llaves. ¿Está bien? Y esta llave, que es una llave de orden, es la que se usa ahí. A quien le atares los pecados, le son atados; a quienes se los desatares, le son desatados. Esto es que si la persona no se arrepiente en la tercera instancia, evidentemente la iglesia toda en conjunto en el uso de estas llaves señala a esa persona como un pecador no arrepentido. Por lo tanto, esa persona está bajo una excomunión, sale de esa membresía y evidentemente tiene atado sobre él un juicio público que se ha hecho porque la iglesia es poseedora de una llave que guarda el orden. Esto no es un juego, esto está ocurriendo delante de la presencia del Señor. Cuando la iglesia juzga un pecado, el Señor está presente. Y a eso se refiere San Mateo cuando dice, o Mateo cuando dice, que donde 2 o más estuvieren en mi nombre reunido, allí estoy yo en medio de ellos. A pesar de que ese texto se utiliza muchas veces con el propósito de indicar que el Señor está donde 2 o 3 se reúnen para hacer un culto, no podemos decir que no esté, pero literalmente ese texto no se refiere a una reunión de culto. Ese texto se refiere a una reunión de resolución de un proceso de disciplina eclesial. Y donde 2 o más están reunidos en su nombre, ejecutando ese juicio, que es poner en orden las llaves del orden, el Señor está presente. Y el Señor respalda justamente el proceso de la disciplina. Entonces, esto es lo que está enseñando el tercer capítulo del libro. Y cuando leemos San Mateo 18 del 15 al 17, lo vamos a volver a repasar y luego quiero que prendan sus cámaras. Hoy es cortito el capítulo, no me voy a meter a dar 2 capítulos en una noche porque se va a armar, digamos, son muchos conceptos que prefiero más vale que sea corto este capítulo y que podamos dedicar tiempo a dialogar y sacarse las dudas y no sumar conceptos con otro capítulo más que todavía no han madurado el capítulo 3 y echar los conceptos del 4 me parece que no es prudente. Entonces, vamos a San Mateo 18, ¿sí?
Y el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, si alguien peca contra mí, yo no debo esperar que el otro venga arrepentido. Primer punto que debemos notar. ¿Cómo se procede para guardar el orden de relación en una iglesia sana? Para guardar el orden de relación en una iglesia sana, si tenés algo en el corazón contra un hermano, andá, sentate y con amor háblalo. Punto número 1. La iglesia que habla correctamente no se enferma. La iglesia que usa la lengua incorrectamente se enferma. ¿Dónde está la enfermedad? Exactamente en una desobediencia a un principio bíblico. La desobediencia al principio bíblico es que lo que a vos te provocó la herida de una persona, se lo andás contando a cuanto hermano se cruza. Buscas la mejor amiga, le largás todo el rollo. Porque, y para colmo le decís, pero no se te ocurra contarlo. Y vos lo estás contando, pero le imponés al otro que no lo cuente. O sea, ridículo. Esa ya es una enfermedad. Si no es la mejor amiga, el mejor amigo, te sentás, mirá, vamos a tomar un café y lo hablamos, y lo hablamos, y hablamos de esto, de lo otro. Pero mira, esto es un secreto, de amigo. No se te ocurra contarlo y vos lo estás contando. Lo que el Señor habla es que cuando una persona se siente agredida dentro de una iglesia, esa iglesia se mantiene en orden cuando esa persona va al agresor directamente y no comenta su dolor, su angustia, ni su agresión, lo que le han hecho, a nadie. ¿Está claro cómo es? Bien. Por eso la Escritura dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Esa es la forma. Entonces, evidentemente que cuando un hermano que ha sido agredido va al agresor, lo sienta y con amor, como dice Gálatas 6, si fuera alguno sorprendido en alguna falta, la agresión hacia uno es una falta, es un pecado hacia uno. El espíritu de mansedumbre siempre tiene que estar, pero debemos confrontar con la verdad. Y cuando está la persona a solas, no quiere decir que son exclusivamente los dos. Hay otro que está ahí presente. El Señor está ahí. Y el Espíritu Santo que está en las personas está ahí. Evidentemente, esa persona va a estar bajo una tensión espiritual, va a estar bajo un operar del Espíritu de Dios. Cuando un creyente llama al arrepentimiento al hermano, el Espíritu Santo va a llevar a que el hermano sea sensibilizado. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Y para qué? Para ser perdonado. ¿Y para qué? Para que se restablezca la unidad. Entonces, es evidente que somos un templo espiritual y orgánicamente debemos funcionar así. Cuidado cómo usamos la lengua. El apóstol Santiago nos deja clara enseñanza. La lengua es un mundo de maldad y la lengua enciende un gran bosque que es una destrucción de un gran grupo de personas cuando no es usada como la Biblia lo enseña. Entonces, el peor pecado es que una persona contra la cual se ha pecado es que cuente el pecado del otro a los demás. Eso es lo que está prohibiendo la palabra. Y eso es lo que la mantiene sana la iglesia. Entonces, tú y él solos. Solos. Perfecto. Dice si te oyere. Cuando te oye es porque realmente entiende que fue un pecado el que cometió. Ya sea porque te agredió, te trató mal, violentó, te habló mal de otro. Hay muchas formas en las que se puede pecar.
Entonces, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Entonces, el punto es que cuando la confrontación da un resultado positivo, hemos ganado a un hermano que se ha desviado en un pecado practicado de violencia para con otro y que evidentemente no se está arrepintiendo, pero si se arrepiente por la confrontación, ese hermano vuelve a estar en comunión orgánica con el cuerpo de Cristo. Entonces, el resultado es ganar a un hermano que ha sido absorbido quizás por el pecado. Nosotros lo ganamos cuando le damos la posibilidad de que abandone el pecado arrepintiéndose. Ese es el proceso. Y eso mantiene sana la iglesia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de lo que me hizo otro a fulano, sultano, mengano? El efecto es multiplicativo. Fulano, sultano, mengano, que no están sanos porque no entienden esto, van y se lo cuenta a perengano y a otro más. Y entonces así comienza lo que ocurre y que se llama como la murmuración. Y es lo que enferma la iglesia. Entonces, ¿qué pasa si el hermano no oye? Bueno, dice el versículo 16, más si no te oyere, porque es la opción, puede escuchar o no escuchar. Si no escucha la persona, el proceso sigue, pero no sigue de manera grupal. Ah, no me oyó, entonces sí, me voy a ir a sentar con un amigo porque tengo un dolor tan grande y ese amigo se lo cuenta al otro. ¿Ya? Pero siempre todo el mundo dice, mira, no se lo diga a nadie, ¿no? Pero lo primero que hicieron es hablar mal. Y eso es lo que va enfermando. No pasa a ser grupal, pasa a ser ahora con dos testigos. Hay una segunda etapa, una segunda oportunidad a que la persona entienda que está en pecado, pero bajo el llamado al arrepentimiento de dos más aparte de vos. Son tres hermanos que con amor le están diciendo arrepentite, hermano, entendé que estás mal, hiciste mal, obraste mal, agrediste a un hermano, arrepentite. Ya el peso del pedido del arrepentimiento es con dos más. En tercer lugar, ¿qué dice? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Entonces, hay dos personas que están contigo sumándose al intento de ganar al hermano, no al intento de destruir al que pecó. Siempre el orden es ganar al hermano para restablecer la unidad. Entonces, cuando está esa persona frente al llamado al arrepentimiento de tres, la presión espiritual es mucho mayor. Hay testigos que están viendo que la persona no se quiere arrepentir. Y evidentemente el Señor está operando ahí. Si la persona no se arrepiente, si no los oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahora viene el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, el punto es el siguiente. Acá el Señor conecta el proceso sano del diálogo uno a uno de dos que han tenido un conflicto con la segunda etapa del diálogo de tres hermanos con el agresor y luego una reunión de membresía, una iglesia reunida en la tercera etapa, donde el mismo Señor dice, tenle por gentil y publicano, y ahí conecta a la verdad de que lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. ¿Y qué es lo que se ata en la tierra? Esa determinación es una excomunión grupal de alguien que no oyó a un hermano, fue insensible para con un hermano, fue insensible para con tres hermanos y fue insensible para con toda la membresía de la iglesia, punto, va afuera. ¿Por qué? Porque no es un juego, es una llave de orden.
Y ese es el problema que hay hoy. El problema es que no se entiende lo que es la iglesia. La iglesia es columna y es baluarte de la verdad. No es un grupo de personas que se va a sentir bien el domingo porque es linda la alabanza o porque el pastor o los pastores predican bien. Es mucho más que eso. Es un modelo de sociedad que funciona en unidad y transparencia. La iglesia es un lugar de orden santo. Y en un lugar de orden santo no se puede asumir que sea totalmente insensible hablar de alguien gratis y obviamente dañar a alguien gratis sin que sea llevado el caso a un proceso disciplinario. Es mucho más profundo de lo que nos parece. Entonces, esto nos llama a todos, a tener cuidado en nuestra manera de tratar, en nuestra manera de relacionarnos con los hermanos, en nuestro proceder, nuestra actitud para con cualquier hermano. Y si somos sensibles de que realmente nos equivocamos, estar dispuestos a decir, yo me arrepiento, te pido perdón. Porque es lo que debería haber ocurrido en el primer nivel, en la confrontación del 1 a 1, en el segundo nivel, en la confrontación de 3 a 1, o en el tercer nivel, en la confrontación de todos contra uno. Pero ¿y qué es lo que se ata en el cielo como se ata en la tierra? El hecho de determinar que esa persona, insensible en 3 etapas, no da evidencias de que sea sensible al trabajo primordial del Espíritu de Dios, que es la concesión del arrepentimiento en la vida de una persona que es de verdad cristiana. El arrepentimiento es una concesión de gracia que ocurre en el momento del otorgamiento de las llaves del conocimiento o de la fe. Entonces, de acuerdo a 2 Timoteo 2:26, la concesión del arrepentimiento es parte del acto regenerativo del Espíritu Santo. Eso no lo dice el libro, pero lo estoy sumando como una explicación teológica de aporte para entender por qué el proceso da pie a que la iglesia use una llave de orden y ate en los cielos esto que se ata en la tierra, que es no permitir que esa persona siga en la membresía. Eso queda también sellado en el cielo y el Señor está acompañándonos en esa determinación. Eso es lo que dice San Mateo cuando dice, donde 2 o más estuvieren congregados en mi nombre, allí estoy yo. El Señor está presente en esa determinación que la iglesia hace porque Él le ha otorgado las llaves a la iglesia. Y cuando la iglesia lo hace, lo que determina la iglesia queda respaldado por Él en los cielos. Eso significa que queda atado en los cielos. Es que el Señor, soberano sobre todo, respalda esa determinación porque la iglesia procedió de manera bíblica y ordenada, usando correctamente una llave de orden y evidentemente por llegar a la tercera etapa dentro de un orden pedido por Él, el Señor apoya, aprueba que esa persona no esté más en la comunión. ¿Sabe una cosa, mi amado? Así resuelve el caso toda iglesia bíblica y sana. Todo caso se lo resuelve así. Cuando hay conflictos personales, siempre se lo resuelve así. Entonces, dice la palabra en el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y ahora podemos entender estos textos, ¿vieron? Porque algunas veces personas que pretenden entender que este texto da pie para poder creer que la voluntad de Dios se sujeta a la de los hombres y que hace todo lo que los hombres piden,
Entonces es un texto cuando aquí dice, si dos o más se pusieren de acuerdo en la tierra, mi Padre que está en los cielos, Él lo hará. A veces, qué sé yo, un matrimonio o dos amigos se unen en oración y piden propiedades, casas, cambios de autos y usan ese texto, eso me ha pasado. Y bueno, he tenido que corregir la interpretación. Y entonces, si Dios lo va a hacer porque la Biblia dice que nos ponemos de acuerdo, puede ser que el Señor no te quiera dar eso. Y la Biblia ahí no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que cuando hay un problema de relación en la iglesia y hay un acuerdo en pedir algo al Señor, el Señor lo va a conceder. Está todo relacionado a un proceso disciplinario, no a cuestiones de hechos materiales o de cuestiones de nuestra vida privada. Por eso es que debemos interpretar hermenéuticamente correctamente el párrafo. Y ahí es donde dice, yo estoy en medio de ustedes cuando ustedes toman esta determinación. Es por eso que en un proceso disciplinario se ora al Señor y se le dice, Señor, llegamos hasta esta etapa, esta persona no se arrepiente, Señor, atamos una disciplina sobre él. Y el que escucha eso, él va a hacer lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque nosotros lo mandamos a él, no. Porque nosotros estamos bajo lo que él nos mandó, que es otra cosa. ¿Se dan cuenta? Y de esa manera se interpreta este párrafo. Y de esa manera se resuelve todo problema de relación en una iglesia sana. Por eso es tan grave andar hablando por la espalda y no dar la cara. Por eso hace tanto daño. Y por eso el Señor emite y ejecuta juicios contra los que hablan de una manera introspectiva. Y hay que entender lo que pasa. Toda iglesia sana va a recibir un golpe cuando se transgrede la manera sana de usar las llaves del orden. Y evidentemente el Señor obra y actúa. Entonces, el capítulo 3 ha tratado de esto. Yo he tratado de anexar la explicación de Mateo 18, obviamente muy por encima, hay mucho más por hablar y que se puede hablar de esto. Pero sí voy a dar lugar, antes de cerrar orando, a que podamos hablar. Yo los noto a veces, y me encanta que escuchen, pero a veces es bueno la participación. Si ustedes no han entendido algo, o si ustedes quieren compartir algo, porque lo tenían mal entendido, porque ahora lo comprenden, lo pueden hacer porque eso ayuda a otros también a crecer, a entender, a madurar. Así que prendan sus cámaras y podemos dialogar sobre esta temática que hemos visto hoy. ¿Sí? Pastor, a mí me gustaría que por favor me diera unos ejemplos de cuando habla de atar y desatar. Uh-huh. ¿Qué ejemplos se le ocurren que yo puedo atar acá y para desatar en el reino de los cielos? Lo que te estoy diciendo porque no hay otros. Atar y desatar es simplemente cuando la iglesia reunida, congregada, llega a la tercera etapa de un proceso disciplinario y se deja sentado porque se constata que una persona no se ha arrepentido, por lo tanto se le ata, se le aplica una disciplina eclesial, la cual la persona no va a poder sacar hasta que realmente no se arrepienta. Eso es lo único que podemos decir que atamos. Nosotros no atamos al diablo, nosotros no atamos bendiciones, no atamos ángeles, nosotros no atamos prosperidad, nosotros no atamos dinero, no atamos campos, nosotros no somos chamanes ni espiritistas, que tampoco lo hacen. Nosotros lo único que hacemos es obedecer a Cristo en un proceso que Él dejó determinado y solamente la iglesia le prohíbe justamente a esa persona seguir participando de la comunión y del ministerio público de la iglesia, queda totalmente en disciplina de excomunión porque la persona no está arrepentida.
y se apunta sobre la persona una falta de arrepentimiento que lo excluye de ser tomado como un cristiano verdadero. Por eso dice, tenle por gentil y publicano. Ese es el único ejemplo bíblico, no hay otro. No podés atar otra cosa porque no existe. Pero de repente es como que se presta la confusión, o al menos a mí me confunde. Sí, todo aquello, o sea, no es una sola situación. O sea, indudablemente hay otras en juego. Todo lo que ates en la tierra está refiriéndose al pecado y a la persona que lo comete, es lo que explica el hermano Cotton, por eso es plural, son varios, pueden ser diversos motivos, pero está refiriéndose a la aplicación de la disciplina por diversos pecados en distintas personas. Siempre son pecados y personas. Las cosas son pecados, las personas son los que lo cometen. Y la disciplina se va a aplicar sobre las personas porque así se ejerce la llave del orden de manera correcta. Y la iglesia se mantiene en orden. No hay cosas que vos puedas atar. Vos no podés agarrar y decir, yo soy miembro de la iglesia, entonces ato un matrimonio para que no se separe. No te hace falta, la palabra le dice al hombre que no abandone a su mujer, quédate tranquilo, no tenés que atar nada. Yo voy a atar una bendición para que a mí me venga. El Señor es soberano sobre tus bienes. Él da y Él quita. Siempre la Biblia va a tener una expresión que te va a desatar la confusión de qué es atar y desatar. Siempre. Nada más que hay que leerla. ¿Me expreso? Sí, sí. ¿Y qué es lo que uno puede desatar? Vuélvamelo a explicar porque no me queda claro. ¿Cuáles son las cosas que uno al atar acá se desatan allá y al atar arriba se desatan en la tierra, digamos? Simplemente que cuando una persona se arrepiente y pide ser restaurada, si verdaderamente lo es, la iglesia desata esa disciplina y evidentemente arriba en los cielos es correspondido por parte del Señor el hecho de que la iglesia le vuelve a dar crédito a ese miembro a que sea un embajador más del reino de los cielos en ese lugar. Y el Señor está unido, ampara, avala esa determinación de la iglesia. Y la iglesia vuelve a tomar a esa persona como un miembro de la proclamación y la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. Siempre se maneja el mismo caso. Atar y desatar es en relación a la misma problemática. Son pecados y personas. Atar en el cielo es que el Señor está avalando la determinación que la iglesia toma de excluir a la persona. Por ejemplo, el caso que había presentado en las reuniones anteriores era el caso de este hombre que cometió incesto y que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, saquen ese perverso de entre medio de ustedes. ¿Qué hace que lo tienen todavía ahí entre ustedes? Sáquenlo, excomúlguenlo. Y después en la segunda carta le dice, tráiganlo, porque para que no sea traspasado de demasiada tristeza. Evidentemente no hay una explicación muy clara de qué es lo que vio Pablo ahí, pero seguramente ha visto un dolor de arrepentimiento en esa persona por el pecado que cometió y la disciplina ha hecho su obra, ¿sí? Y evidentemente Pablo está diciendo, tráiganlo, llámenlo, inclúyanlo. Bueno, eso es desatar lo que se ató. Ese es un ejemplo bíblico de atar y desatar. Bueno, gracias. El Señor te bendiga, hermano. ¿Pueden prender sus cámaras, hermanos? La verdad que los veo a todos sin prender la cámara. ¿Pueden prender sus cámaras? Gracias. Si no es como que estamos muy lejanos.
¿sí? Prendan sus cámaras. Hola hermanos, bueno, como que ¿se me escucha? Sí, Sí, como sí, que, Joana. bueno, lo entiendo, sí, lo entiendo, hermano, porque, bueno, son, como decías vos, versículos mal explicados que Ujú, teníamos ujú, y que la verdad que en estos 9 años que estoy en la iglesia es como la primera, digamos, explicación, igual que el versículo ese que decía, eh, donde dos o más se reúnen. ujú, Yo nunca lo había visto que era solamente, digamos, para este tema. O ujú, sea que también el mal uso de los versículos sin conocer, ujú, eh, entonces ahí como que nos, nos cuesta, digamos, eh, no es como que nos cuesta, sino como que lo hemos tenido en la cabeza tanto tiempo, mal enseñado, ujú, que entenderlo es difícil. Eh, sí, por ahí también el tema este de atar y desatar, era el tema de yo decreto, yo declaro y todas esas cosas que ujú, uno las aprendió mal y que bueno, obviamente ya fueron, digamos, disipadas las dudas, pero ahora como que entran dudas nuevas que ujú, las entiendo, pero digamos, es como una práctica de asimilarlas. No sé si me ujú. explico. Sí, podés compartir la duda que te entra para poder ayudarte en el caso que quieras hacerlo. No es una obligación, pero es un buen tiempo para que dialoguemos, ¿no? No, esto mismo que decía el hermano, Ujú, cómo es el desatar y desatar, pero bueno, vos obviamente lo explicaste, ujú. solamente digamos en la disciplina con los hermanos, digamos, en la iglesia. Pero Sí. antes era como decís vos, ¿viste? Desato que la economía va a mejorar en mi hogar y cosas así que uno tiene en la mente y que han sido mal enseñadas durante muchísimos años Ujú, y que han estado tan inmersos, digamos, en la mente de uno que, bueno, obviamente uno se las cree cuando está en esos lugares que enseñan mala doctrina ujú, y cuando se las enseñan bien, ujú, eh, es como wow, o sea, era algo tan sencillo y tan lógico, ujú, pero bueno, uno hasta que se le abren los ojos es ujú, como eh, queda maravillado de todo lo que aún no sabe. ujú. Bueno, eso nos va pasando a nosotros también, que enseñamos la palabra. El Señor siempre nos maravilla con cosas nuevas, que nos va abriendo los ojos y nos va aclarando el panorama para que podamos aclararlo, el panorama también. ¿Mm? Bueno, creo que Vanina había levantado la mano. Vanina, ¿estás por ahí? Hola Ariel, sí, yo había levantado la mano. Bien, Es que bueno, tengo varias dudas. bueno. Em, bueno, con respecto, bueno, a mí me quedó muy claro todo esto, muy claro lo que estaba enseñando, pero yo quiero saber con respecto a cómo debería conducirse en sentido del que pecó. En, en base a esto, digamos, por ejemplo, yo soy la que peco Ujú, y el otro hermano no sabe que yo pequé contra él, ¿no? Entonces, mi comportamiento, ¿cómo debería ser? Por ejemplo, si yo me quiero como que yo sé que pequé y quiero comentarle a otro hermano de mi pecado, confesar mi pecado, ¿eso estaría mal o yo tengo que ir directamente al con el que yo pequé, al contra el que yo pequé? ¿Cómo sí, debería ser mi comportamiento? O, por así, ejemplo, pensaba yo también, así como lo estás eh, diciendo. directamente a la persona que yo, contra la que yo pequé, digamos, sin que lo sepa, Totalmente, digamos. porque ahí el Espíritu Santo está trabajando de la misma manera para guardar la unidad del cuerpo de Cristo, como va a trabajar si el otro viene y te confronta. El trabajo es hecho por el mismo Espíritu, el final o la meta final es la misma unidad de la iglesia. Por lo tanto, si vos recibís la sensibilidad del Espíritu de decir, che, metí la pata, lo traté mal al hermano, le hice esto, eh, hice un daño con un hermano. Si el Espíritu Santo te está poniendo eso en el corazón,
vos como persona pecadora, anda y pedile perdón, hermano, vení, yo te agredí, yo hablé de esto, yo dije esto, yo te hice esto, perdóname. Ahí guarda la unidad la persona. Y a la larga, eso es lo que va a ocurrir en el proceso si el que vos agrediste viene y te confronta. Lo mismo va a ocurrir. Por eso siempre es de uno a uno. Y debe como encapsularse. Yo, cuando estudiaba un poquito esto, veía cómo a veces el cuerpo se defiende de una infección. ¿Qué hace el cuerpo? Los anticuerpos encapsulan la infección. La hacen como una bolsita, ¿viste? ¿Para qué? Para proteger que eso no afecte a los demás órganos del cuerpo. Entonces, cuando se trata en el uno a uno, es como que se encapsula la infección para que no dañe a los demás. ¿En qué trabaja el enemigo con el tema de la lengua? En romper esa bolsita de pus para que infecte todo. Y eso es lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 habla de que un gran bosque se enciende con un pequeño fuego. ¿Por qué? Porque se abre la infección. Pero debe ser tratado en el uno a uno. Y si vos, el Espíritu Santo, te puso en el corazón la sensibilidad de que hiciste mal con alguien, anda, busca a la persona y arréglalo con la persona. Decirle, te herí, pequé, te pido perdón. Y si verdaderamente el otro te perdona, la unidad se ha restablecido. Entonces, Ariel, por ejemplo, en el caso de ir siempre a esa persona, por ejemplo, no ir, por ejemplo, si digo, no, no sé cómo encarar esto porque yo no conozco a la persona y no sé cómo va a reaccionar y nada, entonces uno dice, ah, bueno, voy a un hermano que lo conoce y quizás me ayude a encarar cómo confesarle el pecado. No, ni tampoco al pastor, ni tampoco a los líderes, sino directamente a esa persona con la cual uno pecó. Y claro, si vos pecaste contra esa persona, no pecaste contra otra. ¿Cómo vas a encarar? Ir y decirle, mira, pequé contra vos, te pido que me perdones. Bien, Ariel. Y otra pregunta. ¿Qué consejo te puede dar un pastor si vos vas y le preguntas? Ese que te estoy diciendo. ¿Y cómo tengo que hacerlo? ¿Y qué te va a decir el pastor? Anda y pedirle perdón. O sea, no tenemos la bola de cristal. Son cuestiones relacionales que funcionan de una manera simple. Si vos sabés que un hermano, o que vos le hiciste daño a un hermano, o hablaste contra el hermano, o dijiste, o murmuraste, anda y pedirle perdón. Decirle, mira, yo pequé contra vos. Te pido perdón. Eso es simple. Y así debe ser. Y, por ejemplo, otra de las cosas que se me metió en la mente, digamos, que quería sacar una duda. Por ejemplo, ahora yo soy la que fue dañada. Yo fui la que fui dañada y yo voy y en vez de en cierta manera, hablar con el que pecó contra mí, yo hablo con diferentes hermanos, ¿no? Y bueno, le digo, no, mira, que no diga nada, que esto, que aquello. Pero, entonces después cuando se entere esa persona, o yo voy y le digo, pecaste contra mí, no solamente yo, o sea, tengo que perdonar al hermano, pero también yo le tengo que pedir perdón, entonces, y también a aquellos que escucharon, también pedirle perdón a esa persona porque quizás nunca me dijeron, che, mira, no, tu deber es ir y hablar con ese hermano, por ejemplo. ¿Me explico? La verdad que no, se me enredó mucho. Digo que, por ejemplo, si yo soy la que fue ofendida, ¿no? Sí. Entonces, yo en vez de mi postura, en vez de ir a decirle, hermano, mira, pecaste contra mí, yo voy y se lo digo a un hermano, después a otro y así. Bueno, ese es el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Bien, entonces, no solamente yo tengo que perdonar al hermano que pecó contra mí, sino que yo también tengo que pedirle perdón a ese hermano por hablar de ese hermano, digamos. Exactamente. Y no solamente yo, sí. Sino que también los que me escucharon también deben pedirle perdón. ¿Así vendría a ser? No, vos tenés que pedirle perdón a los hermanos porque fuiste lengua larga y fuiste a hablarle de lo que no tenías que hablarle y les hiciste mal.
¿Por qué? Porque les hiciste mal, porque haces que miren mal al otro hermano. El que habla por la espalda tiene que entender que peca. ¿Entendés lo que te digo? Bien, ¿O no? entonces, claro, sí, entiendo, pero por ejemplo, de esos hermanos que escucharon, por ejemplo, ¿no? Hay un hermano, varios hermanos escucharon, pero ninguno me dijo, che, tenés que ir directamente a esa persona, sino que se prendieron a hablar. En ese caso, ¿ellos también deberían pedir perdón o no le corresponde, sino Mira, solamente lo principal, toda la iglesia tiene que entender que no tiene que andar hablando de nadie en la espalda de nadie. Punto. Porque vos estás presentando un caso hipotético en donde ya se practica la murmuración en la iglesia. No se tiene que practicar, no tiene que pasar lo que vos decís. Ya está. No se tiene que practicar. No lo vuelvas a hacer. No lo haga nadie. Vayan y arreglen con la persona. Entonces, deja de generarse todas estas posibilidades hipotéticas de una propagación del pecado. Porque lo que vos estás planteando es una propagación del pecado por desobediencia. No vas a hablar con el que tenés que hablar, hablaste con un montón. ¿Qué haces? Rompes la bolsa de pus para que contamine a todo. Y después tenemos que tener bíblicamente un método para arreglar lo que se desobedece del método bíblico. No. El método bíblico es uno contra uno, se habla y se pide perdón y que se aprenda a controlar este órgano que es el que cuesta y por el cual herimos muchas veces, que es la lengua. Así es, Ariel. Gracias por responder mis preguntas. Creo que quedó muy claro. Y Bien. no quería dejarlo pasar por alto porque creo que puede servir a, a otros hermanos y no solamente desde el lado de que fue agredido, sino también de aquel que agrede, cómo debe conducirse Sí. al respecto, ¿no? Porque en sí, por ejemplo, el texto está hablando de aquel que lo ofenden, digamos. ¿Sí? No se ve desde el otro lado, entonces es bueno preguntar para saber cómo uno Sí. se guía y cómo debe ser, que debemos hacerlo para cuidar no solamente la unidad de la iglesia, para cuidar al hermano, para no dañar y para no infestarnos, como decías Ariel vos, que Sí. creo que es muy importante. Si cada hermano entiende que no debe hablar y que cuando siente una agresión de alguien lo debe hablar con la persona, y si cada hermano entiende que tiene que tener un corazón sensible para pedir perdón y perdonar, la unidad de la iglesia no se rompe nunca. Y la paz se establece. Sí, es muy interesante esto, pastor, y creo que aquellos que son autoridades de la iglesia deberían esforzarse y promoverlo, ¿no? Yo lo que le quería pedir era que me vincule el Salmo 1 con esto que estamos hablando. Bueno, el Salmo 1 te habla y dice así: bienaventurado. Yo te lo voy a leer desde esta versión, que creo que es una versión muy clara. Bienaventurado aquel, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo o ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, creo que el Salmo 1 habla de el corazón piadoso de una persona que está permanentemente resistiendo el ambiente de pecado y que mantiene y conserva su vida en
la rectitud y la santidad. Esa persona es feliz, es la persona que no se deja llevar por el mal consejo, tiene una determinación firme en vivir en santidad, que al mirar para atrás en su vida puede ver que no se prendió nunca en el consejo, en el camino de los pecadores, es decir, que no ha traído una vida de práctica de pecado, por eso puede ser feliz hoy, que tampoco se ha sentado en silla de escarnecedores, que es el ambiente en donde están los burladores y los chusmas, los que hablan de más. No se ha sentado en esa silla, es decir, no ha invertido tiempo en ser parte de un ambiente de burla y de murmuración. Por eso es feliz. Quiere decir que todo eso provoca angustia y amargura en la vida del que lo practica. El ser escarnecedor, el andar en un camino de pecado, el dejarse influenciar por el camino de los malos o el consejo de los malos, eso anula la bienaventuranza o la felicidad en la persona. Ahí dice que esa persona que es bienaventurada, que es feliz, es la que en cambio invierte su tiempo y su día en deleitarse en la ley del Señor. Dicho de otra manera, esta es la persona que aplica el carácter moral de Dios a sus conductas prácticas, por eso es feliz. Y este es el motivo por el cual Dios emite su ley, para hacer feliz a su pueblo, porque lo empapa de la rectitud de su persona, lo aleja de la angustia del pecado, y es eso lo que está diciendo ahí. Y el pecado de la murmuración y de la lengua es un pecado tan grave como los pecados que se cometen con otros miembros del cuerpo. Es por eso que Santiago habla del miembro, de la lengua. Y evidentemente es tan grave y tan dañino y destructivo como el que se comete con otros miembros del cuerpo. Pero justamente ahí dice que esta persona que no se ha dejado llevar en sus oídos por escuchar la murmuración, el mal consejo, no ha compartido el mal camino, no ha estado siendo parte en un ambiente de burla, de murmuración en la mesa, en esas comilonas superficiales en donde se habla de todos y de todo. El que no está en ese camino es feliz. ¿Por qué? Porque se deleita en la ley de Jehová. Ese va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto quiere decir que la persona que se mantiene en santidad y lleva una vida feliz por caminar correctamente es una persona que destila crecimiento con el que se le acerca a él. Es la persona que no solo madura, sino que le provoca al otro hermano con el cual está relacionándose siempre que pueda crecer en el Señor. Ese es el árbol que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es una persona que se llena de Cristo, vive el carácter de Cristo y por ende bendice todo su entorno. Todo lo que hace prospera. Bueno, el Señor usa esa vida para mostrar a Cristo en ella. De hecho, muchos piensan que ese salmo habla de Cristo, el único que es el capaz de tener toda esa bondad de carácter. No obstante, está aplicado al pueblo de Dios que copia a Cristo. Y ahí hace la separación. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces hace una clara distinción, cómo es que Dios, por una parte, bendice con felicidad al que camina rectamente y anda en su ley ética y moral, que copia el carácter de Cristo en su vida práctica, en distinción a las personas rebeldes que invierten su tiempo en ser malos. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos son dispuestos para el juicio. La palabra de Dios habla que Dios tiene determinado un tiempo en donde ellos van a ser juzgados, en donde van a ser desarraigados, van a ser como la paja que va a proveer el combustible para que arde el fuego de una condenación. Eso es lo que dice ahí. Entonces,
El Señor conoce el camino de los justos, pero siempre la senda de los malos perecerá. Y debemos entender que debemos estar siempre asociados a estos buenos, que en realidad son los que viven a Jesucristo y por eso pueden vivir en felicidad, en bienaventuranza. Y como me pediste que lo asocie con el tema que estamos tratando, y hermanos, usar la lengua de una manera perversa es ponerse la camiseta del infierno. Santiago capítulo 3 lo dice, la lengua bien inflamada del infierno, y se lo está diciendo a creyentes que estaban peleándose entre ellos. Santiago capítulo 4, que conecta el capítulo 3, donde habla que la lengua bien inflamada del infierno, les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia, pedís y no tenés porque pedís mal para gastar en tus deleites. Y presenta Santiago un cúmulo de pecados en los que se llamaban cristianos, pero se estaban relacionando de una manera pecaminosa. Por eso usaban mal su lengua. Evidentemente, no debemos asociarnos con los malos ni con las prácticas de los malos. Y una buena forma de entender que una práctica de los malos nos hace daño es el hecho de no hablar el uno al uno, sino usar la lengua de una manera que entre dentro del encauce que dice Santiago, la lengua es inflamada del infierno. No podemos favorecer a esto que el enemigo quiere hacer, que es destruir la iglesia con la lengua. Debemos mantenernos siempre dentro de lo que es la felicidad que provoca usar bien nuestros dichos. No sé si te ayuda, Pascual, la conexión del tema con el Salmo 1. Sí, pastor, totalmente. O sea, yo lo que buscaba era justamente dentro del Salmo 1, era esto de la silla de escarnecedores, ¿no? Bueno, ahí está. Seguramente, sí, muy bien explicado. Y es tremendo, ¿no? Cómo se destruyen organizaciones, cómo se destruyen relaciones por esta ignorancia que uno tiene con respecto a la palabra, ¿no? Y cómo creo que hay que hacer mucho hincapié en esto. Deberíamos enseñarlo a nuestros hijos, enseñarle al prójimo la importancia de sujetar la lengua y de que no prospere estas cosas de malicia. En fin, es muy enriquecedor, muy interesante. Bueno, me alegra, Pascual, que el Señor te fortalezca. Amén, podés compartirlo con los hermanos de Seattle, ahí, esto, y bendecirlos a ellos. Así será. Belén está levantando la mano. Buenas noches, pastor. Buenas noches Pablito, a todos los hermanos. ¿Cómo estás, querido? Bien, por la gracia del Señor, bien. No estuve en la primera parte de la reunión, me estaba bañando, pero estaba escuchando. Bárbaro. Tengo una pregunta, una duda. Bueno, dos dudas serían en realidad. La primera es, si no hay testigos del pecado del hermano, ¿quiénes deben ser esas dos personas a llamar? Dos o más personas. ¿Se les debe contar el pecado? Por ejemplo, si este hermano pecó contra mí en privado y solo estábamos nosotros dos, no había testigos. ¿A quién yo debo llamar si él en ese momento, él no me, ante el llamado de arrepentimiento, él no se niega a arrepentirse? Y bueno, ahí como testigos puede ser cualquier oficial de la iglesia o cualquier hermano dotado, capacitado, que sea un hermano serio, que es tenido en seriedad, que sea testigo de que vos estás confrontándolo y que los puedan llamar al arrepentimiento. En ese caso, las personas van a saber en qué pecó contra vos, por qué te agredió, y no está mal hacerlo. Y aparte, está permitido porque Mateo 18 está llevando a un cauce que a la larga se va a saber públicamente, o sea que no estás pecando porque lo sepan dos. Pasás a una etapa en donde dos más lo van a saber para poder encauzar al hermano, ganar al hermano, corregir al hermano,
no hay problema. Podés buscar 2 oficiales de la iglesia, podés buscar un oficial y 2 diáconos, podés buscar un hermano que realmente es un hermano respetado y un oficial, un pastor y un hermano, 2 de la iglesia, 2 hermanos, 2 de la iglesia, y confrontar a la persona. Claro. En ese caso, en ese caso yo siempre aconsejo que se busquen personas, por ejemplo, que no luchan contra el pecado de la lengua. Porque hay personas que luchan contra el chusmerío, perdón por la expresión, pero así es como vulgarmente se lo llama. Hay personas que reconocen ser chusmas, lo dicen. Bueno, eso es una lucha y es un pecado disciplinable. Entonces, por una cuestión lógica, si se sabe que hay una persona que está luchando contra el chusmerío, y bueno, no la vas a buscar porque le vas a dar como nafta para que se encienda más fuego, ahí lo va a contar. Es una lucha, podés no ser de bendición para con esa persona. Por eso, el buscar a 2 testigos tienen que ser personas serias que manejan el tema de la lengua de una manera correcta, o al menos luchan y triunfan con respecto a eso, y que sean personas que vayan a ser de bendición en el proceso de ganar al hermano, no de encender más fuego. ¿Me entendés? Eso sí te lo recomiendo. Bueno, y en la segunda, en la tercera etapa, digamos, de la disciplina, es llevarlo ante la iglesia. ¿Qué llevamos ante la iglesia? Puntual el pecado, hay que explicar todo el proceso, todo lo que pasó. No, todo. Lo que se explica es todo. Se explica el pecado que no se está arrepintiendo la persona. Claro. Esta persona me agredió por tal y tal cosa. Esta persona se lo expone pública, o sea, no públicamente, sino con los miembros de la iglesia en una reunión de miembros. O sea, no es algo que se trate solamente entre el cuerpo pastoral o consejeros del pastor. No es que se trate, o sea, que una parte de la iglesia se sabe, sino que toda la iglesia o todos los miembros decidan. Lo que va a ocurrir en esa presentación es que la iglesia lo tiene que confrontar, es la última etapa en donde todos le van a pedir que se arrepienta. No es que la decisión decanta por lógica. Claro. Al llevarlo ante la iglesia van a estar los pastores también. Los pastores son hermanos de la iglesia con un don, que es el don del pastor, determinado, que lo coloca en tener de parte de Cristo llaves de autoridad que no tienen los miembros comunes, pero en ese momento están reunidos como miembros comunes. ¿Qué va a ocurrir en el proceso? Va a ser llamado al arrepentimiento la persona que agredió, y los pastores van a también llamarlo al arrepentimiento y van a tratar de ganar al hermano. Los pastores van a obrar como hermanos que restauran allí, que procuran que ese hermano se arrepienta. Y evidentemente, en ese proceso, como realmente, si la persona no se arrepiente, ¿qué van a hacer los pastores? Van a ejercer su llave de autoridad y ¿qué van a decirle a la iglesia? Miren, hermanos, estamos frente a un caso que está registrado en San Mateo capítulo 18. Van a enseñar la doctrina del caso y el Señor nos manda que sea esta persona tenida por gentil y publicano. Y la iglesia se va a sujetar a esa llave de autoridad pastoral, pero la iglesia tuvo la libertad de usar la llave de la confrontación, la llave del orden. La iglesia está hablando y pidiéndole al hermano que se arrepienta para ganar al hermano. Y los ancianos, liderando ese gobierno congregacional, van a cerrar el caso explicando la doctrina y cerrando el caso de la disciplina. Claro. Pregunto esto porque conozco, sé de una iglesia grande en donde las personas, miembros, no están al tanto de los pecados. O sea, saben que se le puso disciplina a tal hermano o que está en disciplina a tal hermano, pero no saben puntualmente por qué o qué pasó, porque es como que lo trata una cúpula de pastores o de hermanos, porque bueno, en esta iglesia son varios pastores, pero
es como que no lo llevan ante todos los miembros de la iglesia porque es una iglesia muy grande, o sea, reunirlos a lo mejor a toda la iglesia, reunir a más de 100 personas a lo mejor, o sea, no sé si es bíblico lo que se está haciendo ahí, inclusive con el tema de la disciplina esta, porque es como que lo trata solo un sector o una parte de la iglesia al pecado, y se los pone en disciplina, se los llama el arrepentimiento, pero no está la iglesia entera No. enterada, o sea, no la iglesia entera como asistente, sino como miembros me refiero. No están enterados todos los miembros de a lo mejor por qué se lo puso en disciplina o no se lo expuso públicamente al pecado para llevarlo al arrepentimiento, sino que lo trató ese cuerpo de pastores a lo mejor, o de pastores y diáconos, entonces por eso mi pregunta, porque ¿cómo se hace tal caso si fuese una iglesia tan grande a lo mejor, o iglesias por ahí que hacen dobles turnos, que hacen por ahí turnos a la noche o hacen turnos a la mañana y a la tarde? Bueno, en el caso de que la iglesia sea tan grande, con un micrófono, un parlante y una reunión de miembros activos de esa iglesia puede haber 3, 30, 100, 300, 3000 o 4000. Mientras tengas lugar donde meterlos, el punto es cómo manejas la disciplina. Si es un pecado de índole público, se lo trata públicamente. Si es un pecado de índole privado, se informa, se trata el pecado, pero no se ventila el pecado. Ahora, si es un pecado de índole público que es conocido por todos, bueno, se lo trata públicamente. Por ejemplo, en el caso de Corintios, esta persona que estaba cometiendo incesto era de público conocimiento. Todo el mundo sabía que ese hombre estaba en un incesto, ¿no? Acostándose con la mujer de su padre. Entonces, ese tema fue público. Entonces, el mismo apóstol dice, saquen ustedes, la iglesia, sáquenlo. Es una disciplina aplicada de índole público. Si en el caso hay un matrimonio donde un cónyuge peca contra el otro, el que debe comenzar la confrontación es el hermano cónyuge. Debe llamar al arrepentimiento. Si el esposo está pecando contra la esposa lo tiene que llamar al arrepentimiento. Si la esposa está pecando contra el esposo la tiene que llamar al arrepentimiento. Si no se arrepiente, pueden buscar a los pastores como testigos. Entonces ahí se lleva el caso a la consejería pastoral y no se está transgrediendo el orden bíblico. Evidentemente, si el pecado es una cuestión privada en el matrimonio, luego se tendrá que tratar a nivel público si con los pastores la persona que está pecando o el cónyuge que está pecando es llamada al arrepentimiento y no es sensible, entonces se presentará el caso a la iglesia, sin la necesidad de contar con lujos de detalle, sino que se le dirá a la iglesia que lo llame al arrepentimiento porque está pecando contra la mujer o contra el hombre y no se está arrepintiendo. Y tranquilamente puede salvaguardarse por ética, sin dar lujos de detalle, pero llamarlo a que se arrepienta de su pecado. Entonces, evidentemente esa es la manera de proceder así. Eso sería en un índole privado, digamos. ¿Qué otro caso podría darse que sea en carácter privado? Cada caso hay que contemplarlo bíblicamente y pasarlo por la escritura. No son muchos más los casos, ¿no? Qué sé yo, puede ser alguna cuestión de pecado que una persona cometa y que ha tenido testigos que lo han visto. Por ejemplo, hay casos que me han contado, ver la infidelidad de un hermano, de una hermana, que la encontraron en la parada del colectivo besándose con uno que no era el esposo y toda la iglesia sabe que no es el esposo y la vieron. Bueno, a mí me ha tocado esos casos. O al revés, ¿no? Que lo han visto al hermano, a un diácono, ahí en la oscuridad con una mujer y cuando han pasado no era la mujer con la que va a la iglesia. Todos esos casos me han tocado. Y bueno, es un pecado de índole público eso. Y ha habido testigos. Entonces, bueno, se sigue el proceso de Mateo 18. ¿Sí?
Evidentemente, Claro. en ese caso se manda a la mujer, que es la persona agredida porque está agrediendo el matrimonio, si es el caso un hombre infiel, o al marido que la confronte a la mujer. Y bueno, son casos complejos porque ya en el matrimonio, ya cuando talla un adulterio, es una cuestión muy compleja, ¿no? Es un caso que se lo trata de una manera diferente, ¿no? Qué sé yo, me ha tocado escuchar casos de acusaciones de empresarios que han tomado creyentes como empleados y los han abusado. Tenerlo 3, 4 meses, el tipo yéndose en avión a tomar el té con un amigo alemán y no pagarle el sueldo porque no tenía plata, por ejemplo. Me ha tocado dirimir esos casos, o sea, abusos. Y bueno, no es fácil. No es fácil. Sí. Qué sé yo. Un empresario que, sé yo, se va 60 días a Europa y tiene creyentes, ¿no? Y tiene creyentes ahí que no tienen para poder salir a dar una vuelta a Carlos Paz, o esa insensibilidad, ese tipo de explotación, eso me ha tocado verlo. Como me ha tocado ver empleados que se acuestan a dormir, porque como el patrón es creyente, entonces van y le roban tiempo, van y duermen, no trabajan, de los dos lados. Y bueno, esos casos son, por eso cada caso tiene que ser tratado de una forma como amerita el caso, y tratar de buscar el texto bíblico en donde nos dé luz de cómo llevarlo adelante. Gracias, Pastor. Gracias. Señor te fortalezca. Ariel, Sí, Nilda. la verdad que está re interesante este debate y me queda más claro la lectura del libro con todo esto que se está hablando, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es a ver cómo te pregunto, si nosotros cristianos, o sea, no sé, podemos pecar con el pensamiento hacia otra persona, y cómo se debería hacer en este caso. La otra persona no sabe. ¿Cómo se debería hacer si se tiene que ir y decirle que bueno, que está pecando, se está pecando con él, con la persona? O sea, no sé cómo explicarlo, no sé si me entendés lo que te quiero decir. Bueno, si hay una cuestión, a ver, quiero intentar interpretar. Una cosa es que vos pienses mal de una persona porque estás pensando mal de la persona. Siempre que el pecado esté en vos y que no haya sido manifestado en una agresión hacia la persona, la resolución es entre el Señor y vos. ¿Está bien? Porque en realidad el pensamiento es tuyo. Sí. Y lo que vos agredís es tu relación con Dios. A la persona no le hiciste nada. No. Si vos pensás mal de la persona y vas y usás a la persona para meterla en tu pecado, entonces ya involucraste en una vida y debes pedirle perdón a la persona. Claro. Pero si el pecado está en vos, resolve tu mal pensamiento con el Señor. Porque en realidad lo que estás haciendo es transgredir Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Por lo demás, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. No hay malos pensamientos a esa persona, o sea, totalmente diferente. Pero bueno, quería saber si estaba en pecado, si yo tenía que confrontar a esa persona y decirle que estaba pecando contra... No, porque vos cuando confrontás a una persona es porque la persona te agredió a vos. Si el pecado tuyo está en tu pensamiento, soluciona tu pecado con el Señor. Señor, te quiero pedir perdón porque yo pienso mal de la persona.
Claro, lo que pasa es que no es que piense mal de la persona, al contrario. O sea, no es que piense mal. Entonces no te estoy entendiendo. Perdóname, pero no te estoy entendiendo. Explícame mejor lo que querés decirme. Si vos me estás diciendo que en tu pensamiento pensás mal de una persona, estás pecando vos en pensar mal contra la persona. Claro. No, pero cuando vos me decís que yo estoy pecando hacia otra persona mal, yo no lo veo que sea el pensamiento de pecar mal. O sea, no sé cómo explicártelo. Sí, yo creo que es algo mío con el Señor. ¿Cómo? Es algo mío con el Señor. Sí. Ya lo hablamos. Ya lo hablamos. No importa que no lo entienda muy bien lo que estás queriendo decir. Si es una cuestión que está dentro tuyo y no salió en agredir a alguien, solucionalo vos y Cristo. No, para nada. Por eso, pero está en vos porque estás diciendo que lo tenés. Entonces, solucionalo vos con el Señor. Pedile que te limpie, pedile que te cambie, pedile que te ayude a manejar ese pensamiento. Y evidentemente lo que limpia la mente es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero no es un pecado ese o estoy pecando contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Todo. El que haces contra el hermano también. Todo pecado es contra Dios. Vale. Bueno, dice Ariel. Señor te fortalezca. Eliana. Hola Ariel, buenas noches. Hola. No, yo iba a preguntar algo parecido a Nilda. Por ahí, como decía usted, como un pecado que es evidente, digamos, como que se ve evidente en el hermano de que pecó en contra de uno, pero por ahí, por ejemplo, un ejemplo como decía Nilda, no sé si será lo que ella quería preguntar. Por ejemplo, si, qué sé yo, hay celos, envidias y todas esas cosas, uno obviamente peca dentro del corazón, pero no lo va a manifestar, digamos, a la otra persona porque es algo que hay dentro nuestro y, como decía usted, tenemos que arreglarlo con el Señor porque obviamente hemos pecado en contra de un hermano. Pero creo que, por ejemplo, los celos y las envidias por ahí que son como más internos, digamos, que no son tan evidentes, que no se exteriorizan, creo que uno debe primeramente como arreglarlo con el Señor, pero por ahí puede pasar o suceder que venga otra persona y te diga, mira, sentí envidia de vos o celos, y me parece que eso no estaría bueno, digamos, porque puede como entristecer al hermano que te lo digan, y hay que arreglarlo primeramente con el Señor. Por ahí uno en el accionar, digamos, en la carne como que quiere decirlo, o porque uno se entristece, digamos, de sentir en contra de un hermano eso, pero no sé qué me dice usted con respecto a eso, por ejemplo, los celos de envidia, de no decírselo a los hermanos, sino obviamente primeramente arrepentirnos. Es que eso es un pecado que vos tenés que mortificar. No se está refiriendo a esto el pasaje. Eso es una cuestión de santificación personal. Sí. Si vos estás luchando contra el celo y contra la envidia, tenés que mortificar ese pecado. Romanos capítulo 8 te da la clave, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Colosenses capítulo 3 te habla que debemos hacer morir las obras de la carne y habla de los celos, habla de que ese pecado lo tenés que hacer morir. Entonces eso es una cuestión de mortificación personal del pecado, no hay que involucrar a nadie. Es una cuestión en la que uno está luchando contra algo sobre lo que tiene que tener victoria. Sí, por eso me refería a eso, digamos, que no es, digamos, conveniente decírselo a la persona porque, o sea, es algo que hay en el corazón, digamos. Claro. Porque ya no es algo que como que el hermano pecó en contra vos como algo que es evidente, sino que es algo del corazón, digamos, interno.
Bueno, pero si es algo interno, es una lucha que la tenés que vos vencer. Estás luchando contra un pecado, tenés que vencer. Eso es. ¿Sí? Bueno, gracias, Ariel. El Señor te fortalezca, hermana. Gracias. Hermanos, ¿hay alguien más que quiera presentar algún caso, que quiera aportar a algo? Ariel, buenas noches. Hola Jesús, buenas noches hermano. Gracias por la reunión, muy linda. Para servirte hermano. 3 preguntas o consultas. Claro, adelante. La primera va vinculada a lo que Pablo y Belén dijeron. Por ejemplo, ¿está vinculada la salvación del alma hacia el tema del hermano o la hermana que es declarado gentil y publicano? Cuando se llega al último proceso que la iglesia lo declara gentil y publicano, ¿hace referencia a la salvación? ¿Ese hermano se va al infierno? ¿Es un hermano? ¿O hermana? Pues yo creo que es una buena pregunta. No está dando evidencias de que pueda ser una persona, un cristiano, porque el cristiano se arrepiente. Y es el uso de una llave que involucra el reino de los cielos. Yo lo pienso. Si ese hermano o esa hermana vuelven a ser restituidos, ayudados a la iglesia, son cristianos. El que no vuelve fue. Si la persona termina repitiéndose y en realidad vuelve a la iglesia porque en realidad reconoce su pecado y comenzará a ser un verdadero creyente desde ahí, posiblemente estuvo en piedad y manifestó su impiedad, pero cuando la iglesia lo restituye es desde donde arranca su arrepentimiento, su aborrecimiento del pecado, su vínculo con Cristo. A la larga debemos entender que la iglesia constata que la persona verdaderamente tiene vida espiritual porque es una persona sensible en el acto del arrepentimiento, que en realidad es parte de la regeneración. Por eso es una llave. Ok. Ayúdame en esto, Ariel. Estoy intentando. Sí, a futuro. Yo, Jesús Bracamonte. Sí. Hablemos de X. El ejemplo es X. Sí. Tenlo por gentil y publicano en Villa Mercedes y listo. No es más mi hermano, ¿cómo hago yo? Ora por él. Ora por él. ¿Cómo haces con un impío? ¿Lo evangelizas o no? Y al impío que no conozco, sí. El tema es que este hermano lo conocí o lo conocí como hermano. Bueno, seguilo llamando al arrepentimiento, juntate a orar, lee. Por más difícil que sea. Porque viste que me explicaste, son distintas situaciones. Son distintas situaciones. Bien. Si tenés oportunidad de predicarle el evangelio, predícale. Bien, perfecto. No sé si alguien más, yo tengo 2 más, Ariel, no sé. Bueno, termina de hacer tus preguntas. Dale. Segundo, ¿qué consejo recibo yo sobre hermanos o hermanas de corazón susceptibles? Que, por ejemplo, están tan mal en su corazón que le encuentran pecado en mi barba, en mi mirada, en que si la escuché, no la escuché, si la saludé en la calle, no la saludé en la calle. Si me levanté y no le respondía, buenas tardes. Sí, no sé. Y yo creo que ahí entra a tallar una recepción de la susceptibilidad de ellos, si es hombre, de ella, si es mujer. Hasta puedo ser yo. Por eso Bueno, Nilda, que Dios te bendiga. Buenas noches. Yo creo que ahí entra a tallar lo que es la madurez tuya en la recepción de esa susceptibilidad y comprender que la persona está sensible por eso y, bueno,
perdonar. Si te agrede algo de lo que te dice, perdonar. Yo creo que ahí entra a tallar el texto de que debemos estar solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, es que yo, Ariel, medito hace tiempo y creo que lo compartí con algunos hermanos. Si tuviésemos que todos los domingos o que cada domingo con un corazón íntegro ir a tomar la cena, debemos levantarnos toda la congregación a pedirnos perdón, porque en un momento hemos pecado. O con un hermano, con una hermana, en algún momento, por más chiquitito que haya sido el pecado, debemos pedirnos perdón. Bueno, eso lo tenés que hacer en la semana antes de que llegue el día de la cena. No sé si decirte que es mi sueño, pero te quiero decir que el orgullo, el egoísmo, deberíamos todos ponernos de pie, porque nos encantan que nos pidan perdón, pero no nos gusta pedir perdón. Hablemos la real, ¿no? Somos seres humanos. Está bien, bueno, eso es una cuestión que se debe tratar y se lo debe resolver en la madurez cristiana. Bien. Bueno. Y no porque vayas a tomar la cena, porque ser un cristiano de cena no te sirve de nada. Eso tiene que ser un hábito en tu vida. La piedad permanente de tu vida debe ser la sensibilidad para perdonar y para pedir perdón. Totalmente. Bien. En la vida del creyente. Bien. 3. ¿Puedo? ¿Sigo? Sí. Última. Sí. Última. Acá sí, Ariel, es un tema que sí, verdaderamente me lo tomo personal, quiero que me ayude, pero está bueno porque somos una iglesia, debemos aprender. Sí. ¿Cómo? Oh, mi letra. ¿Cómo hago como miembro de la iglesia pedir oración sin darles el motivo por el cual orar? ¿Cómo hago como miembro de la iglesia pedir oración sin darles motivo por el cual orar? Y acá, esta pregunta la generé recién, Ariel, porque yo voy escuchando y voy recepcionando poco, pero voy recepcionando. Con respecto a los hermanos que tienen el pecado del chisme, el pecado del silencio, el pecado del secreto, el pecado del ocultamiento, no sé. Es una iglesia, yo confío en mis hermanos. Quien tenga el pecado del chisme o no, no lo sé. No lo tengo porque nadie te anda con el cartelito. Soy chismoso, hola. Yo lo pregunto, Ariel. Quiero saber si estoy mal, genero mal la pregunta o no. Quiero saber eso. Si vos pedís oración a la iglesia, creo que el hecho de, sin dar lujos de detalles, el hecho de pedir a los hermanos que oren por tu vida, porque en realidad estás en una decisión difícil de tomar o en una lucha contra la cual estás luchando y tenés que vencer, sin dar lujos de detalle, simplemente que los hermanos pidan al Señor que te ayude a vos, está perfectamente bien. Y en realidad el que sabe el verdadero estado de tu corazón y el motivo real de tu lucha, de tu pedido, es Cristo. Él sí lo sabe. Entonces, ¿cómo pedírselo? Así como te estoy diciendo. En eso, yo, Ariel, lo comparto con vos, estoy totalmente de acuerdo, lo dice la Escritura, es ir a Cristo, pero también dice orar los unos por los otros. Sí, está bien, pero no hace falta que vos estés revelando nada de lo que tenés si en el caso es algo privado, no es necesario que lo digas públicamente, pero podés pedir oración por la iglesia. Sí, hermano. Lo que me pasa a mí que es orar, hermano. A ver, yo, por ejemplo, un ejemplo que te doy. Yo oro por la salvación de mis hijas y le pido a la iglesia que ore por la salvación de mis hijas. ¿Sí? Y estoy seguro que mis hijas, una de ellas debe aborrecer que oren por ella. Un ejemplo que te doy. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo, al pedirle a una hermana que ore, yo no sé si Dios también no la usará de medio para que ese hermano o hermana le prediquen a mi hija. O le sean luz, o le sean testimonio, o cuando se le encuentren en un momento, le abran el evangelio. Oh, mi hermano Jesús está preocupado por esta chica, me cruzo a la calle, ayudarla, no sé. Yo, Ariel, lo veo así. Está bien. Yo lo veo así. Pero en ese caso no tenés nada que... Mi familia, muy interno. No me puedo avergonzar de eso. Bueno, en ese caso no tenés nada que ocultar. Si estás pidiendo por la oración por la salvación de tu hija. Bueno, pero ahí está bien. Lo que pasa es que, bueno, ¿viste? Es personal en el sentido que ya está dentro de tu familia y también es secreto, porque no todos los hermanos lo sienten así. Es una realidad. Ese es el otro punto. Y
Y por ejemplo, yo recién escuchaba a Eliana. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo, pero yo, por ejemplo, si viene mi esposa o viene un hermano y me dice, Jesús, mira, la verdad que te tengo un celo, hermano, importantísimo. Yo, Ariel, no me voy a poner contento porque me tiene celo. Yo le voy a decir, Señor, cámbiame, porque algo hay en mi vida que le hago tener celo externo. Yo no quiero generar eso. Soy un hijo de Dios. Él me está ayudando a mí. Me está confrontando. A ver, está confrontando su pecado. Sí, es triste. Porque yo no le puedo decir, mira, hermano, anda y solucionalo contigo. Yo no tengo nada que ver. Y sigo con mi vida de agrandadito y qué sé yo. Y le sigo cayendo mal al hermano. No sé si me entiende, Ariel. Por eso en algún punto ahí hay cosas que se confronten. Y hay un problema. En la persona que te viene a decir que te tiene celos, la palabra claramente trata el celo como una obra de la carne. En realidad vos tendrías que confrontar a la persona y llamarlo al arrepentimiento, que él trate con el Señor su problema de celos. Sí, pero yo también trataría conmigo Dios, ¿no? Bueno, en ese caso, si vos sos consciente de que tenés un pecado de vanagloria, lo tratás vos. Pero en ese caso, como iglesia sana, el celo es un pecado del otro hacia vos. Y vos tratarás tu propio pecado y vos ayudarás al otro a que supere los celos. Esa es la manera. Bien. Ariel, yo, sí. 1 millón de gracias. ¿Cómo? 1 millón de gracias. No, por favor, para servirte. Recién me respondiste una con respecto al matrimonio. También se lo respondiste a Pablo y a Belén, que cómo debe el matrimonio solucionar este tema. Bueno, de confrontarse. Me alegra, para eso estamos. Gracias. Oramos, hermanos, y nos volvemos a juntar el miércoles que viene. Vanina, que el Señor te fortalezca. Oramos al Señor y nos juntamos el miércoles que viene en la gracia de Dios para seguir con el estudio. Padre, adoramos tu nombre, te damos tantas gracias, Señor, por tu iglesia y te damos gracias por tu palabra que nos ayuda, Señor, a que la iglesia pueda funcionar de manera ordenada y de una manera aprobada y correcta delante de ti. Clamamos para que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, lo podamos poner en práctica y glorifiquemos tu nombre. Te clamo por cada hermano que está conectado y también por los que no pudieron unirse, que tú los bendigas a cada uno. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.